Hubo un tiempo en que su nombre era Mohandas. Un niño que temía a la oscuridad, que enmudecía de timidez ante su clase y que conoció el sabor del fracaso. Sin embargo, un día, este hombre discreto se convirtió en Mahatma Gandhi, la voz de millones de almas y una fuerza capaz de doblegar un imperio sin necesidad de armas, ejércitos ni violencia. Su viaje comenzó en una apacible ciudad costera de la India, serpenteó por las bulliciosas calles de Londres, resonó en los tribunales de Sudáfrica, se templó en campos de prisioneros, atravesó llanuras de sal y jardines de oración, para finalmente ser silenciado por un disparo que dejó a toda una nación sin aliento. En esta narración, desvelaremos cómo nació y se forjó el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la resistencia no violenta. Recorreremos juntos el camino que transformó a un muchacho apocado en el líder espiritual de una nación, e intentaremos responder a una pregunta esencial: ¿por qué, tras tantos años, en una era marcada por el estruendo y la ira, es precisamente la voz de Gandhi la que resuena como un faro de esperanza? Porbandar y los años de formación. En la costa occidental de la India, bañada por las aguas del mar Arábigo, se encuentra Porbandar, una pequeña ciudad portuaria en el Principado de Kathiawar. Fue allí, el 2 de octubre de 1869, en una casa de piedra clara, entre el viento cálido y el aire salobre, donde nació un niño destinado a transformar no solo el futuro de su país, sino también la concepción misma de la lucha política en el mundo. Lo llamaron Mohandas, en honor a sus antepasados por línea paterna. Su padre, Karamchand Gandhi, ocupaba el cargo de ministro principal en la corte del príncipe de Porbandar. Esto significaba que la familia gozaba de una vida holgada y de un profundo respeto en la comunidad, aunque no pertenecía a la más alta aristocracia. La madre de Mohandas, Putlibai, era una mujer de una devoción religiosa inquebrantable. Sus días transcurrían entre oraciones, ayunos, rituales y actos de caridad hacia los más necesitados. Vivía según los estrictos preceptos del Vaishnavismo, y su entrega personal a la disciplina espiritual ejerció sobre el niño una influencia mucho más profunda que cualquier sermón. De ella escuchó por primera vez los mantras sagrados, observó cómo se realizaban actos de bondad en silencio y comprendió que la humildad y el sacrificio podían ser parte de la vida cotidiana, no una hazaña excepcional. Su padre, en contraste, era un hombre pragmático, inmerso en los asuntos del principado, hábil en negociaciones complejas y en el arte de gobernar. A menudo se mostraba obstinado, pero siempre justo. Aunque no era particularmente religioso, su integridad y su insobornable anhelo de justicia dejaron, como el propio Gandhi reconocería más tarde, una huella indeleble en su conciencia. Mohandas era el menor de 4 hermanos. En su infancia no destacó ni por su vitalidad ni por talentos extraordinarios. Era un niño tímido, de pocas palabras, que rehuía las grandes reuniones. Los estudios le resultaban arduos, especialmente la aritmética. Fue un alumno mediocre, que evitaba las intervenciones en público por miedo a ser ridiculizado. Sin embargo, desde muy temprano, manifestó un agudo sentido de una ley moral interna. En una ocasión, cuando un maestro le indicó que copiara la respuesta correcta del cuaderno de un compañero, Mohandas se negó. No lo hizo para exhibir su honestidad, sino porque sintió una resistencia interior, una fuerza inefable pero insuperable que se oponía a aquel acto. Recordaría este episodio durante toda su vida como su primera lección sobre la verdad, no la verdad impuesta desde fuera, sino aquella que emana de las profundidades de la conciencia y no necesita justificación. A los 7 años, la familia se trasladó a Rajkot, una ciudad más grande donde su padre asumió un nuevo cargo. Allí, Mohandas continuó sus estudios, entró en contacto con otras tradiciones y fue testigo de un mundo más amplio, donde se entrelazaban la política, la religión, las diferencias de casta y las obligaciones familiares. Fue también en esta época cuando comenzaron a gestarse sus primeros miedos. Le aterraban los espíritus, la oscuridad, las serpientes y los fantasmas. A menudo se escondía bajo las sábanas, susurrando el nombre de Rama con la esperanza de que la divinidad disipara las tinieblas. Estos temores no desaparecieron con la edad, pero le enseñaron una lección crucial. El miedo puede ser conquistado a través de la disciplina interior y la repetición del nombre de aquello en lo que se confía ciegamente. A los 13 años, siguiendo las costumbres de la época, Mohandas fue casado. Su esposa, Kasturbai, era una niña de su misma edad, con un carácter vivaz, una mente despierta y una voluntad férrea. Su matrimonio no fue producto del romance ni de una elección consciente, sino una obligación natural,
Parte del camino tradicional. Al principio, su relación fue un juego tímido e infantil, que más tarde se convirtió en un pulso entre dos voluntades. Mohandas intentó dominar a Kasturbai, la celaba e insistía en imponer su autoridad. Pero pronto comprendió que no tenía ante sí a una esposa sumisa, sino a una persona con sus propias convicciones. Él mismo escribiría que fue Kasturbai quien le enseñó la paciencia, y no al revés. Con el tiempo, ella se convertiría no solo en su compañera de vida, sino también en su aliada en las batallas políticas, compartiendo celdas de prisión, la vida en los ashrams y sus ideales, aunque a veces los cuestionara. En su juventud, sin embargo, su matrimonio fue para él la primera experiencia de entender a otra persona a través del dolor, el resentimiento, la compasión y, finalmente, el amor. Durante su adolescencia, Mohandas cayó bajo la influencia de un compañero mayor que lo convenció de que la fortaleza de los ingleses residía en su dieta, que incluía carne. El muchacho, criado en el más estricto vegetarianismo, probó la carne a escondidas. No vomitó, como esperaba, pero el sentimiento de culpa fue tan abrumador que lo sumió en una profunda desolación. Escribió cartas de arrepentimiento a su hermano, jurando que nunca más rompería sus principios, y vivió atormentado por el pensamiento de que si su madre se enteraba, su corazón no lo soportaría. Este incidente fue un punto de inflexión. Comprendió que el ser humano puede ser débil, pero es a través de la lucha contra uno mismo como se alcanza la purificación. Más adelante, se impondría a sí mismo los votos de no comer carne, no consumir alcohol, no mentir, no ser infiel y no ceder a la ira. Observaría estos votos con una disciplina interior formidable, transformando su vida cotidiana en un ejercicio de perfeccionamiento moral. Así era Mohandas en su juventud. No un héroe, ni un profeta, ni un guerrero, sino un muchacho en busca de la verdad dentro de sí mismo. No soñaba con el poder, pero ya entonces intentaba vivir sin traicionar a su conciencia. Su camino hacia el gran servicio aún no había comenzado, pero el trabajo interior, el más arduo y esencial, ya estaba en marcha. En él germinaba lo que más tarde se conocería como Satyagraha, la fuerza de la verdad, aquella que no necesita armas para cambiar el mundo. Londres y la búsqueda de uno mismo. Cuando Mohandas cumplió 18 años, surgió una cuestión que dividió a la familia. ¿Debía el joven viajar a Londres para formarse como abogado? En aquella época, una decisión así no era solo un paso en una carrera profesional, sino una profunda prueba moral, financiera y cultural. El viaje al extranjero generaba recelo. Algunos miembros de su casta consideraban que una travesía a Occidente conducía a la pérdida de la pureza espiritual. Sus parientes le advirtieron de que, a su regreso, podría ser excluido de la comunidad, y los conocidos dudaban de que un joven como él pudiera resistir las tentaciones de una civilización extraña. Sin embargo, Mohandas estaba decidido. Su anhelo no era tanto la profesión, sino comprender el mundo. Para tranquilizar a su madre, le hizo un juramento solemne: no tocaría la carne, el alcohol ni a las mujeres. Para Putlibai, esta promesa valía más que cualquier diploma. Con su bendición, partió de la India. La capital del Imperio Británico lo abrumó desde el primer día. Los imponentes edificios, el humo de las chimeneas, la multitud apresurada por las calles, todo le parecía ajeno e incomprensible. Se instaló en una habitación amueblada en el barrio de Earls Court, y desde la primera mañana, sintió el peso de una soledad absoluta. Su túnica india, su turbante y su acento lo convertían en objeto de curiosidad e incomprensión. Pronto se dio cuenta de que para adaptarse, debía cambiar. Dejó a un lado su vestimenta tradicional, encargó un traje europeo, aprendió a anudar la corbata y comenzó a cuidar meticulosamente su habla y sus modales. Se inscribió en clases de oratoria para aprender a expresarse con claridad y confianza. Las lecciones lo aterrorizaban, sobre todo cuando debía hablar ante un público, pero no se rindió. Aprendió a controlar la voz, a elegir las palabras y a superar su timidez, habilidades que, años más tarde, le resultarían vitales. Paralelamente, inició su formación en el Inner Temple, una de las 4 corporaciones de abogados que preparaban a los barristers. Los estudios se centraban en el derecho británico, las normas procesales y la jurisprudencia. Mohandas no sentía una gran pasión por la materia, pero comprendía su necesidad. Para defender a los débiles, hay que conocer el lenguaje del sistema. Sin embargo, su verdadero interés no estaba en las aulas, sino en los libros que descubría por su cuenta. Leyó a Platón, la Biblia,
el Corán, los sutras budistas, y con especial devoción, el Bhagavad Gita, cuyos versos, que conocía desde la infancia, resonaron en él de una forma completamente nueva. El sermón de la montaña del Nuevo Testamento lo conmovió profundamente. La idea de no resistir al mal con la violencia, de amar a los enemigos y de concebir la paz interior como el valor supremo fue calando en él, dando forma a una filosofía incipiente en la que no había lugar para el odio. En Londres, se unió a la Sociedad Vegetariana, una organización que agrupaba no solo a defensores de una dieta particular, sino también a personas que buscaban la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Participó activamente en sus actividades, escribió artículos para la revista The Vegetarian y asistió a sus reuniones. Allí conoció a personas fascinadas por la filosofía oriental, que debatían sobre las obras de Schopenhauer y Emerson, así como sobre conceptos de no violencia y el rechazo a la explotación animal. Entre ellos, por primera vez, no se sintió solo, sino parte de una comunidad. El vegetarianismo, que inicialmente practicaba por respeto a su madre, se convirtió en una pieza fundamental de su propia visión del mundo. Comenzó a reflexionar de manera consciente sobre la conexión entre la alimentación, la compasión y la disciplina espiritual. Sus diarios de aquella época están repletos de reflexiones sobre la moralidad, la sencillez y la autolimitación. Llevaba una vida austera, controlaba sus gastos meticulosamente y evitaba los excesos. Incluso intentó aprender a bailar y a tocar el violín, pero pronto se dio cuenta de que ese no era su camino. Su búsqueda era interior. Cada mes se volvía más introspectivo, no por alienación, sino por concentración. Lenta pero firmemente, estaba construyendo sus cimientos morales. Cada vez le importaba menos parecer un inglés y más ser el mismo, pero en una versión renovada, purificada de todo lo superfluo. No solo aprendía leyes, sino también paciencia, contención y humildad ante la verdad. En junio de 1891, casi 3 años después de su llegada, aprobó los exámenes y se convirtió oficialmente en barrister. Durante su estancia en Inglaterra no ganó renombre, pero adquirió algo mucho más valioso: una dirección para su pensamiento, una disciplina interior, respeto por las diferencias y fe en el poder de la integridad moral. Al regresar a la India, recibió la noticia de que su madre había fallecido durante su ausencia. La familia le había ocultado la verdad por temor a que afectara sus estudios. La pérdida lo devastó, pero la aceptó con un dolor silencioso, como le habían enseñado en casa, no protestando contra el destino, sino tratando de comprender sus lecciones. Intentó iniciar su práctica como abogado en Bombay, pero su timidez e inseguridad le impedían hablar en los tribunales. Se perdía, olvidaba sus argumentos, se replegaba sobre sí mismo. No lograba ni ganar dinero ni sentirse útil. Todo lo que había traído de Londres parecía inútil en la polvorienta y ruidosa realidad de una sala de audiencias india. Fue en ese momento de incertidumbre cuando su vida dio un giro inesperado. Una importante firma comercial india le ofreció viajar a Sudáfrica durante un año para prestar asesoramiento jurídico en un caso. No dudó mucho. El trabajo parecía temporal, el destino nuevo y su corazón estaba listo para el cambio. No podía saber que aquel viaje no sería una simple travesía, sino el comienzo de su verdadero despertar. Sudáfrica, el despertar de un luchador. En 1893, tras aceptar la oferta de una importante empresa comercial india, Mohandas Gandhi zarpó hacia Sudáfrica para asesorar en una compleja disputa de arbitraje entre dos socios. Su plan era permanecer allí un año, cobrar sus honorarios, adquirir experiencia profesional y regresar a la India. Sin embargo, aquel año se convirtió en más de 2 décadas de vida en una tierra extraña, donde no solo maduró como jurista, sino que se forjó como el pensador y activista social cuya filosofía transformaría el siglo XX. El primer choque con la cruda realidad de la discriminación racial fue casi inmediato. Aunque Gandhi era un hombre culto, vestía a la europea y hablaba un inglés impecable, a los ojos de la sociedad colonial no era más que un colie, un extranjero de piel oscura sin derecho a un trato igualitario. Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió en la estación de tren de Pietermaritzburg. Viajaba en primera clase con un billete válido, pero a instancias de un pasajero blanco. El revisor le ordenó que se trasladara al vagón de tercera. Cuando Gandhi se negó, fue expulsado a la fuerza del tren y abandonado en el andén helado. Pasó la noche en la sala de espera, tiritando de frío y conmoción interior. Más tarde escribiría que fue en aquella noche gélida cuando nació en él la determinación de no someterse jamás a
La humillación. Aún no sabía cuál sería su camino, pero ya sentía que no respondería con violencia. Su resistencia debía ser de otra naturaleza, no destructiva, pero inquebrantable. En los meses siguientes, observó cómo la discriminación impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. A los indios se les negaba el acceso a hoteles e instituciones públicas. Se les prohibía caminar por las aceras en los barrios europeos, sus matrimonios no eran registrados y, en los tribunales, su testimonio carecía de valor si se enfrentaba al de un testigo blanco. Le dolía especialmente el sufrimiento de la gente humilde, los trabajadores de las plantaciones de azúcar, los pequeños comerciantes y los vendedores ambulantes, que apenas hablaban inglés y no tenían medios para defender sus derechos. En 1894, Gandhi fundó el Congreso Indio de Natal, la primera organización en la historia de Sudáfrica dedicada a representar los intereses de la comunidad india. Escribía artículos, redactaba peticiones y mantenía correspondencia con las autoridades coloniales y parlamentarios británicos. Estaba convencido de que, incluso en un entorno restrictivo, era posible actuar a través de la ley, la prensa y la argumentación. Para ello, escogía sus palabras con esmero, buscaba la precisión en los hechos y pulía su estilo. Sus textos eran sobrios y educados, pero firmes. En 1896, regresó brevemente a la India para dar a conocer la situación de sus compatriotas en Sudáfrica. Sus discursos públicos tuvieron una gran repercusión, provocando la ira de los colonos blancos, que empezaron a verlo como un peligroso agitador. A su regreso a Durban, su barco fue bloqueado en el puerto. Al desembarcar, fue atacado por una turba enfurecida. Lo golpearon salvajemente y solo la intervención de la esposa de un funcionario británico evitó consecuencias más graves. Gandhi se negó a presentar cargos contra sus agresores, desconcertando incluso a sus propios seguidores. Creía que el perdón podía ser un arma más poderosa que el castigo. Poco a poco, su estrategia de acción fue tomando una forma más definida. Se apartó de las tácticas legales convencionales y comenzó a buscar un método de resistencia que no implicara la violencia. Así nació en su mente el concepto de satyagraha, la fuerza de la verdad o insistencia en la verdad. Esta palabra, acuñada por él a principios del siglo XX, llegó a designar no solo un método de lucha, sino toda una filosofía de vida, una resistencia consciente, voluntaria y ética a la injusticia, sin recurrir a la fuerza. La satyagraha se basaba en la idea de que la verdad no es una abstracción, sino una categoría moral que exige acción. Para Gandhi, era fundamental que la resistencia al mal no se convirtiera en enemistad. Sostenía que el sufrimiento aceptado con dignidad tenía el poder de apelar a la conciencia del opresor con más eficacia que la ira. Y no solo formuló esta filosofía, sino que la practicó. A partir de 1906, lideró una campaña de desobediencia civil contra la ley negra, que obligaba a todos los residentes de origen asiático, incluidos los niños, a registrar sus huellas dactilares y portar una tarjeta de identificación. La comunidad india se negó a acatar la ley. La gente iba voluntariamente a la cárcel, se negaba a pagar multas y quemaba sus certificados de registro. Gandhi fue uno de los primeros en ser arrestado. Sus estancias en prisión se convirtieron para él en una escuela de disciplina interior. Meditaba, ayunaba y escribía un diario. Comprendía que el ejemplo personal era más importante que cualquier eslogan. Cuando las autoridades intentaban quebrar la resistencia de los activistas con amenazas o aislamiento, él respondía con mansedumbre y tenacidad, una actitud que desconcertaba a los funcionarios. Sus ideas no solo encontraron eco entre los indios. Algunos cristianos europeos, incluidos misioneros protestantes, comenzaron a verlo como un hombre que encarnaba los principios del Evangelio. Su filosofía se fue nutriendo en la encrucijada de varias religiones: el hinduismo, el cristianismo, el budismo, el islam y el jainismo influyeron en su concepción de la verdad, la humildad, el deber y la compasión. A principios de la década de 1910, Gandhi ya no era simplemente un abogado. Se había convertido en el símbolo de una nueva ética de la resistencia. Su práctica de la satyagraha no logró la abolición inmediata de todas las leyes discriminatorias, pero cambió para siempre la naturaleza del diálogo entre el poder y la sociedad. Demostró que la lucha política podía ser profundamente moral y basarse no en las armas, sino en las convicciones. Vivió en Sudáfrica 21 años. Durante ese tiempo, organizó decenas de campañas, sufrió numerosos arrestos, fundó la Granja Tolstoy,
una comuna basada en el trabajo, la oración y el ascetismo. Crió a sus 4 hijos y escribió cientos de artículos. Pero, sobre todo, forjó los cimientos de la doctrina que pronto llevaría a su tierra natal. Regreso a la India, nuevos horizontes de lucha. En enero de 1915, Mohandas Gandhi regresó a la India. Volvía como un hombre maduro, con una filosofía de no violencia forjada en las duras condiciones de la opresión colonial. No regresaba como una celebridad, sino como alguien decidido a comprender su país antes de actuar en su nombre. Fue recibido con respeto, pero sin fanfarria. Vestía con sencillez y declaró que, por el momento, no participaría en la lucha política. Su intención era aprender. A bordo del barco, recibió una carta de Gopal Krishna Gokhale, un respetado político reformista y uno de los ideólogos del Congreso Nacional Indio. Gokhale se convirtió en una guía moral para Gandhi, aconsejándole que dedicara un año a viajar por el país para conocer la verdadera India, no en los discursos, sino en las aldeas y en los campos. Gandhi aceptó este consejo como un voto sagrado. Viajó en tercera clase, comiendo lo mismo que los campesinos y durmiendo en esteras. Quería sentir la realidad, no solo observarla. Vio cómo la pobreza impregnaba la vida, cómo el sistema de castas dividía a las personas y cómo el miedo a los funcionarios coloniales suplantaba la dignidad. Una de sus primeras pruebas tuvo lugar en Champaran, Bihar. Los campesinos locales, obligados por terratenientes británicos a cultivar índigo en sus tierras a cambio de una compensación miserable, le pidieron ayuda. El caso se consideraba perdido. Gandhi llegó, comenzó a recoger testimonios y pronto recibió una orden de abandonar el distrito. Se negó con calma, argumentando que no podía abandonar a gente necesitada. Fue arrestado, pero liberado bajo la presión de la opinión pública. Las autoridades se vieron forzadas a crear una comisión de investigación, en la que él participó. El resultado fue una primera victoria: se concedió a los campesinos el derecho a no cultivar índigo. Era la primera vez que una campaña pacífica y legal, con la participación del pueblo, lograba un resultado tangible en la India. En 1918, medió en un conflicto laboral en Ahmedabad entre los trabajadores textiles y los dueños de las fábricas. Cuando las negociaciones se estancaron, apoyó la huelga, imponiendo una estricta disciplina no violenta. Al ver que la situación de los trabajadores se volvía crítica, inició una huelga de hambre en solidaridad. Fue un acto arriesgado, pero funcionó. Los empleadores aceptaron un compromiso. Así, Gandhi utilizó por primera vez el ascetismo personal como una forma de presión moral. Ese mismo año, en el distrito de Queda, los campesinos, arruinados por una mala cosecha, no podían pagar los impuestos. La ley les permitía una prórroga en casos de desastre natural, pero las autoridades británicas se negaron. Gandhi organizó una campaña de no pago de impuestos. La gente fue arrestada y sus propiedades confiscadas, pero la resistencia continuó, pacífica y organizada. Finalmente, el gobierno cedió. Estos acontecimientos se desarrollaron en paralelo a un estilo de vida cada vez más ascético. En 1915, fundó un ashram que más tarde trasladó a las orillas del río Sabarmati. El ashram se convirtió en una escuela de disciplina donde vivían hombres y mujeres de diferentes castas, compartiendo el trabajo manual, la oración y una comida sencilla. Gandhi hilaba cada día en su rueca, promoviendo la independencia del textil británico no solo como un gesto económico, sino como una postura moral. Creía que la libertad comenzaba con cosas simples: la ropa, la comida, la actitud hacia el trabajo. Renunció a casi todo lo convencional. Vestía un simple taparrabos y un chal, dormía en el suelo y limpiaba los baños junto a los demás. Se despojó de la propiedad privada y de cualquier privilegio, incluso en su relación con su familia. Sus hijos vivían en el ashram como uno más. No se puede enseñar la verdad, decía, si no se vive de acuerdo con ella. En 1919, el gobierno británico aprobó las leyes Rowlatt, que permitían la detención sin juicio y restringían las libertades. En respuesta, Gandhi convocó a una jornada nacional de ayuno y cese de actividades, el primer acto masivo de Satyagraha. En la mayoría de los lugares, la protesta fue pacífica, pero en Amritsar, Punjab, ocurrió una tragedia. Tropas británicas bajo el mando del general Dyer abrieron fuego contra una multitud desarmada reunida en el jardín de Jallianwala Bagh. Murieron cientos de personas. El suceso conmocionó a toda la India y a Gandhi profundamente.
Hasta entonces, había creído en la posibilidad de una justicia británica. Después de la masacre, comprendió que incluso el imperio más civilizado era capaz de la barbarie. Pero no llamó a la venganza. En su lugar, intensificó la disciplina de la no violencia, convencido de que si el camino era difícil, la respuesta debía ser más pureza, no más dureza. Fue en estos años cuando comenzaron a llamarlo Mahatma, la gran alma. A él nunca le gustó el apelativo, considerándose un simple soldado de la verdad. Pero cada vez más gente veía en él a alguien que expresaba lo que sentían millones y hacía lo que ellos no se atrevían a hacer. Los hilos, la sal y el imperio. A principios de 1930, la India entraba en una nueva fase de su lucha por la independencia. Tras la conmoción de Amritsar y el fracaso de los primeros intentos de diálogo con las autoridades británicas, Gandhi comprendió que las formas de presión anteriores ya no eran suficientes. El impulso del movimiento necesitaba un símbolo nuevo, incandescente y aglutinador, un gesto moralmente irreprochable que pudiera ser comprendido por cada indio, desde el campesino analfabeto hasta el comerciante de la ciudad. Y ese símbolo fue la sal. Pero antes de la sal, estuvo el hilo. Desde mediados de los años 20, Gandhi había promovido incansablemente la idea de la autosuficiencia económica a través del boicot a los textiles británicos. El imperio importaba a la India telas fabricadas en Manchester, utilizando el algodón indio y la mano de obra local como mera materia prima. Los tejedores y artesanos de la India se veían abocados a la ruina, y la economía rural se desmoronaba. Gandhi sostenía que el colonialismo no existía solo en la política, sino en la vida cotidiana, en la ropa que vestimos y en los productos que compramos. Por ello, hizo un llamamiento a todos los indios, sin distinción de casta, profesión o religión, para que comenzaran a hilar y a vestir khadi, la tela tejida a mano. La rueca, o charca, se transformó en el emblema de la dignidad nacional. En cada ashram, en cada aldea, en cada congreso del partido, la rueca giraba como un recordatorio de un acto de resistencia simple pero poderoso. El propio Gandhi hilaba a diario y vestía únicamente prendas confeccionadas con esta tela. Afirmaba que ningún pueblo puede ser libre si depende de la importación incluso para su propia camisa. Pero el acto de protesta simbólica más contundente fue la Marcha de la Sal de 1930. La idea era de una simplicidad genial. Los británicos habían impuesto un oneroso impuesto sobre la sal y monopolizado su producción, prohibiendo incluso su recolección libre en la costa, donde se formaba naturalmente por la evaporación del agua de mar. La sal no era un lujo, sino una necesidad básica, especialmente para los más pobres. Gandhi vio en ella el catalizador perfecto para una lucha universal. El 2 de marzo, envió una carta al virrey, Lord Irwin, exponiendo sus demandas, la abolición del impuesto, la libertad de expresión y el fin de la represión. Al no recibir respuesta, anunció el inicio de una nueva campaña de desobediencia civil. El 12 de marzo, partió de su ashram en Sabarmati acompañado por 78 de sus discípulos. Caminaron hacia el sur, en dirección a la aldea costera de Dandi, recorriendo entre 15 y 20 kilómetros al día. A lo largo del camino, se les unieron multitudes. Los aldeanos los recibían con el tañido de campanas, ofrendas y oraciones. No era una marcha, sino una peregrinación disciplinada, profunda y resuelta. El 6 de abril, al llegar a la costa, Gandhi se adentró en el agua, se inclinó y recogió un puñado de barro salado. Con ese simple gesto, quebrantó la ley del monopolio de la sal. En ese instante, una ola de desobediencia recorrió el país. Por toda la India, la gente comenzó a hervir agua de mar para producir sal, a recogerla de las orillas y a organizar marchas hacia los depósitos gubernamentales. La campaña se convirtió en un levantamiento nacional. Se unieron mujeres, estudiantes, obreros y campesinos. Las autoridades respondieron con arrestos masivos. El 5 de mayo, el propio Gandhi fue detenido y encarcelado. Su ausencia física no detuvo las protestas, al contrario, las intensificó. Uno de los episodios más célebres fue la marcha hacia los depósitos de sal de Darasana, donde cientos de activistas avanzaron desarmados para recibir los golpes de la policía. Eran apaleados hasta perder el conocimiento, pero no ofrecían resistencia. El periodista estadounidense Webb Miller describió la escena con detalle, y su reportaje, publicado en decenas de periódicos de todo el mundo, tuvo el efecto de una explosión. El mundo vio que la India resistía no con sangre, sino con sufrimiento, no con violencia, sino con una entereza inquebrantable.
Bajo la presión de la opinión pública internacional, las autoridades británicas iniciaron negociaciones. A principios de 1931, Gandhi fue liberado e invitado a representar al Congreso Nacional Indio en la segunda conferencia de la Mesa Redonda en Londres. Llegó a Europa con la misma apariencia con la que caminaba por las aldeas indias, descalzo, envuelto en su chal de cadi blanco y apoyado en un bastón. Se alojó no en un hotel de lujo, sino en casa de simpatizantes de clase trabajadora. Se reunió con obreros, estudiantes y grupos cristianos. En la propia conferencia, sin embargo, su voz fue minoritaria. No se habló de independencia, pero el mero hecho de su presencia, la de un solo indio representando a millones, fue una victoria moral. Cuando Gandhi regresó a la India en diciembre de 1931, fue arrestado de nuevo. Pero el movimiento ya había cobrado vida propia. Había dejado de ser un partido o un mitin para convertirse en un espíritu que impregnaba la vida cotidiana. La rueca y la sal permanecieron con la India, grabadas en la conciencia colectiva como un recordatorio de que la verdadera lucha comienza no con las armas, sino con la negativa a someterse a la injusticia en las pequeñas cosas. La Satyagraha ya no era un eslogan, sino un modo de vida. Las distintas Indias, religión, castas y divisiones. Para principios de los años 30, Gandhi se había erigido como un faro moral para millones de personas. Sin embargo, la nación por cuya libertad luchaba permanecía profundamente fracturada en su interior. Las contradicciones religiosas, las barreras de casta y la desigualdad social socavaban la unidad nacional tanto o más que el dominio británico. Él lo sentía con especial agudeza y hablaba cada vez menos del enemigo exterior y más de las heridas internas, que la India debía sanar si de verdad aspiraba a ser libre. Un lugar central en su agenda lo ocupó la lucha contra el sistema de los intocables, una práctica que él calificaba como la vergüenza del hinduismo. Millones de indios vivían sometidos a una estricta jerarquía de castas, y en su escalón más bajo se encontraban aquellos a quienes se les prohibía entrar en los templos, usar los pozos públicos, recibir educación o desempeñar trabajos considerados puros. El simple contacto físico con ellos se consideraba una profanación. Gandhi rechazaba de plano la idea de impureza ritual y comenzó a llamar a estas personas arihants, que significa hijos de Dios. No lo veía como un acto de caridad, sino como una cuestión de justicia elemental, sin la cual la liberación nacional sería una farsa. Integró a los arihants en la vida diaria de sus asrams, permitiéndoles compartir las comidas, estudiar y orar en igualdad de condiciones. Él mismo limpiaba las letrinas y participaba en la limpieza de desagües, rompiendo barreras con el ejemplo. Muchos lo vieron como una provocación. Templos hindúes le cerraron sus puertas y brahmanes tradicionalistas lo condenaron públicamente. Sin embargo, él persistió. Si la India se libera de los británicos, pero deja a los intocables al otro lado del umbral, afirmaba, eso no será libertad, sino un mero cambio de amos. El episodio más dramático de esta lucha fue su enfrentamiento con el Dr. B.R. Ambedkar, un brillante jurista y líder del movimiento de los intocables, que él mismo pertenecía a esta casta. A diferencia de Gandhi, Ambedkar no creía en una transformación moral del sistema desde dentro. Exigía cuotas electorales separadas para que los intocables pudieran elegir a sus propios representantes. La administración británica, interesada en dividir al movimiento nacionalista, aceptó esta demanda en 1932. Al enterarse de la noticia en prisión, Gandhi anunció una huelga de hambre hasta la muerte. Sostenía que unos electorados separados no eliminarían la discriminación, sino que la consagrarían políticamente, perpetuando la división. Su decisión provocó una conmoción nacional. Tras 6 días de ayuno, Ambedkar aceptó una solución de compromiso, en lugar de electorados separados, se reservarían escaños para los arihants dentro de las listas generales. Este acuerdo pasó a la historia como el Pacto de Pona. A pesar de la solución, las diferencias de fondo persistieron. Ambedkar siguió creyendo que sin una reforma social y económica radical, la emancipación sería incompleta. Gandhi, en cambio, confiaba en que el único camino era un cambio de conciencia. Paralelamente, se ahondaban las fisuras dentro del propio movimiento por la independencia. El ala izquierda del Congreso, inspirada en ideas socialistas, consideraba que el enfoque de Gandhi era demasiado blando y su énfasis en la moral religiosa, anacrónico. Abogaban por una confrontación más directa. Gandhi no luchaba contra sus oponentes, simplemente renunciaba a cargos y títulos cuando sentía que su influencia se volvía meramente formal.
No participaba en elecciones ni aspiraba a puestos directivos, aunque seguía siendo el centro moral del movimiento. La fuerza no proviene del poder, escribía, sino de la voluntad de no reclamarlo. Además, la fractura religiosa entre hindúes y musulmanes se hacía cada vez más profunda. La Liga Musulmana, bajo el liderazgo de Muhammad Ali Jinnah, acusaba al Congreso de representar únicamente los intereses de la mayoría hindú. Gandhi, fiel a su papel de mediador, estudiaba el Corán, hablaba en mezquitas e insistía en que la verdad era una para todos. Sin embargo, las diferencias políticas eran abismales. Jinnah defendía con creciente vehemencia la creación de un Estado musulmán separado, el futuro Pakistán. Gandhi observaba con dolor cómo se desmoronaba la idea de una unidad nacional por la que había luchado durante décadas. A pesar de todo, él continuaba su camino, cada vez más personal y despojado de poder externo, pero cada vez más significativo. Vivía en su ashram, hilaba, escribía y hablaba con los niños, enseñando desde el silencio y el ejemplo. Para algunos, se había convertido en un santo, para otros, en una figura anacrónica. Él lo sabía, pero no luchaba por mantener su autoridad. Permanecía fiel a la creencia de su juventud, que un hombre solo puede ser libre cuando no alberga en su interior ni arrogancia ni miedo. La Segunda Guerra Mundial y el clamor de abandonen la India. Cuando en septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia y Gran Bretaña entró en guerra, la India se vio arrastrada al conflicto de manera automática, sin consultas, sin debate y sin el consentimiento de su pueblo. Las autoridades británicas no consideraron necesario preguntar a los indios si deseaban participar en la contienda. La decisión se tomó en Londres y se comunicó como un hecho consumado, lo que desató una ola de indignación en el Congreso Nacional Indio. El propio Gandhi se encontró ante un profundo dilema moral. Se oponía categóricamente al nazismo y condenaba la ideología fascista, sin ocultar su desprecio por Hitler. La brutalidad del régimen nazi, especialmente la persecución de los judíos y otras minorías, lo horrorizaba. Pero, al mismo tiempo, no podía aceptar que un país que pretendía defender la libertad en Europa mantuviera a la India bajo el yugo colonial. ¿Cómo puede un esclavo, escribía, ayudar a su amo a defender la libertad? Gandhi sostenía que solo una India libre podría participar de forma consciente y moral en la lucha contra el fascismo. Los primeros años de la guerra transcurrieron en un clima de enfrentamiento diplomático. El Congreso exigía el reconocimiento de la India como un dominio autónomo, pero las autoridades británicas se limitaban a vagas promesas de reformas para después del conflicto. Cuando se hizo evidente que no habría ningún avance, la paciencia del movimiento nacional se agotó. En agosto de 1942, en una sesión del Comité del Congreso de toda la India en Bombay, se aprobó la célebre resolución Abandonen la India, Quit India. Fue una de las decisiones más resueltas e intransigentes de la carrera política de Gandhi. Hizo un llamamiento al cese inmediato del dominio británico y al inicio de una resistencia no violenta masiva. Actuad como si la libertad ya estuviera en vuestras manos, proclamó. No era una incitación a la destrucción, sino a una movilización moral. La respuesta de la administración británica fue implacable. Al día siguiente, todos los líderes clave del Congreso, incluido el propio Gandhi, fueron arrestados. Fue confinado en el palacio del Aga Khan en Pune, reconvertido en prisión. Junto a él se encontraban su esposa Kasturba, su secretario Mahadev Desai y su médica personal. A pesar de las condiciones aparentemente benignas, el encierro resultó ser una prueba desoladora. 6 días después del arresto, Mahadev Desai murió de un ataque al corazón, lo que supuso un golpe devastador para Gandhi. Poco después, la salud de Kasturba comenzó a deteriorarse gravemente. Sufría de neumonía e insuficiencia cardíaca. Gandhi, a pesar de su propia debilidad, la cuidó personalmente. Su muerte, el 22 de febrero de 1944, lo dejó sumido en una profunda soledad. Ahora estoy solo, como nunca antes, dijo. Habían vivido juntos más de 60 años, un viaje que los había llevado desde un matrimonio adolescente hasta compartir prisiones y la lucha de una nación. Tras la muerte de su esposa, la salud de Gandhi empeoró drásticamente. Sufrió un grave ataque de malaria, y las autoridades británicas, temiendo que muriera bajo su custodia y se desencadenara un levantamiento popular, lo liberaron en mayo de 1944, casi 2 años después de su detención. Cuando regresó a la vida pública, la India había cambiado. En su ausencia, una ola de protestas y enfrentamientos había recorrido el país,
respondida con una represión brutal. Aunque el movimiento Abandonen la India no había logrado su objetivo inmediato, había dejado una cosa clara: el pueblo ya no estaba dispuesto a tolerar la sumisión, la partición y el dolor de la libertad. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se hizo evidente que el Imperio Británico ya no podía retener el control sobre la India. El país estaba agotado por la guerra, su economía en ruinas y los movimientos anticoloniales se habían fortalecido en todo el mundo. En la propia India, la determinación por alcanzar la independencia era ya imparable. Las negociaciones con Londres adquirieron un carácter decisivo, pero detrás de la palabra independencia, resonaba cada vez con más fuerza otra: partición. El principal escollo era el conflicto entre el Congreso Nacional Indio, que representaba mayoritariamente a la población hindú, y la Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah. Este insistía en que los musulmanes indios constituían una nación separada y tenían derecho a su propio Estado. Gandhi, en cambio, sostenía que las diferencias religiosas no debían ser la base para una división política y que la unidad de la India era no solo un sueño, sino una necesidad. Sin embargo, la tensión entre ambas comunidades no dejaba de crecer. En marzo de 1947 llegó a la India un nuevo virrey, Lord Louis Mountbatten, con el mandato de completar la transferencia de poder. Tras una tensa serie de negociaciones, se hizo evidente que el único compromiso posible pasaba por la división del país. El 3 de junio se anunció el plan que dividía la India en dos dominios, la Unión India y Pakistán, fijando la fecha de la independencia para el 15 de agosto de 1947. Gandhi no participó en estas negociaciones y no apoyó el plan, considerándolo un desenlace profundamente trágico. Se negó a participar en las celebraciones de la independencia, declarando: "El día de hoy no es para celebrar, es un día de duelo". Abandonó Delhi y se instaló en Calcuta, donde la situación se deterioraba a ojos vistas. Con el anuncio de la partición, se desató una migración masiva. Millones de musulmanes abandonaron la India rumbo al nuevo Pakistán, mientras que hindúes y sikhs huían en dirección contraria. Este éxodo estuvo acompañado por estallidos de una violencia de escala aterradora. Se estima que unos 15 millones de personas fueron desplazadas y hasta 1 millón perdieron la vida. Los trenes llegaban atestados de cadáveres, aldeas enteras ardían y familias enteras desaparecían. Gandhi, ya anciano, eligió una vez más el camino de la implicación personal. En Calcuta, donde la tensión entre hindúes y musulmanes había alcanzado un punto crítico, inició una huelga de hambre hasta que cesara la violencia. Su sacrificio personal logró detener el derramamiento de sangre en la ciudad, un logro que fue calificado como el milagro de Calcuta. Más tarde se dirigió a Delhi, la capital, que también estaba sumida en el caos. La ciudad era escenario de pogromos y ataques. De nuevo, Gandhi recurrió al ayuno, esta vez para exigir el fin de la violencia contra los musulmanes en Delhi. Su postura desató la furia de los radicales hindúes, especialmente cuando insistió en que el gobierno indio transfiriera a Pakistán los 550 millones de rupias que le correspondían según el acuerdo de partición. Muchos se oponían, pero Gandhi fue inflexible: los pactos debían cumplirse. Su presión funcionó, pero su defensa de los derechos de los musulmanes le granjeó acusaciones de traición. Le recriminaban haber debilitado a la nación. Pero Gandhi repetía incansablemente: la no violencia es la ley de nuestra especie. No debemos seguir el camino de la venganza. En aquellas semanas, caminaba por los barrios devastados, consolaba a las víctimas y pedía perdón. Su figura era percibida a veces como la voz de la conciencia y otras como la de un mundo demasiado pacífico para una realidad tan brutal. Rechazaba la protección policial, vivía en la más absoluta austeridad y continuaba con sus oraciones. No se rendía, pero su círculo de influencia se reducía. La India vivía ya otra vida, la de una nueva nación herida. El disparo y el silencio, la muerte del Mahatma. Enero de 1948 fue un mes gélido en Delhi, no solo por el clima, sino por la atmósfera que se respiraba en la capital. La ciudad, conmocionada aún por la violencia de la partición, parecía contener el aliento. Mahatma Gandhi, agotado pero inquebrantable, continuaba viviendo en la Casa Birla. Su habitación era de una austeridad monacal: un colchón en el suelo, una mesa baja, unos pocos libros y un reloj. Cada tarde, sin excepción, salía al jardín para la oración pública. Su postura, que llamaba al perdón y al diálogo, y su insistencia en la justicia para los musulmanes,
alimentaban la ira de los nacionalistas hindúes radicales. Creían que Gandhi debilitaba los intereses del país y que sus ideales se habían vuelto obsoletos. Entre quienes compartían este resentimiento se encontraba Nathuram Godse, un activista de una organización de extrema derecha convencido de que el asesinato de Gandhi era necesario para salvar a la nación. El 30 de enero, Gandhi se dirigía, como cada día, a su oración vespertina. Caminaba con retraso, apoyado en sus sobrinas, vestido con su simple túnica de algodón. En el jardín lo esperaba un pequeño grupo de fieles. Entre ellos se encontraba Godse. Cuando Gandhi se acercó, este se abrió paso, se plantó frente a él y le disparó 3 veces a quemarropa con una pistola. Las balas alcanzaron su pecho y abdomen. Gandhi se desplomó. Según los testimonios, apenas acertó a susurrar, Ram. Oh, Dios, el nombre de la divinidad que había sido su ancla espiritual durante toda su vida. Fue llevado al interior de la casa, pero falleció a los pocos minutos. Tenía 78 años. La noticia de su asesinato se extendió como la pólvora. La luz se ha ido de nuestras vidas y hay oscuridad por todas partes, anunció un desolado Jawaharlal Nehru a la nación por la radio. La gente salió a las calles, incrédula. Por toda la India se desató un duelo espontáneo. Miles de personas acudieron a la casa Birla para darle el último adiós. El cortejo fúnebre, al día siguiente, fue una procesión multitudinaria que recorrió Delhi durante horas hasta la orilla del río Yamuna, donde su cuerpo fue incinerado según el rito hindú. En el momento en que las llamas envolvieron la pira, una nación entera enmudeció. El asesinato conmocionó al mundo. Albert Einstein escribió, las generaciones venideras apenas creerán que un hombre como este, de carne y hueso, caminara sobre la tierra. Nathuram Godse y sus cómplices fueron arrestados y juzgados. Godse no mostró arrepentimiento alguno y fue condenado a muerte. Mahatma Gandhi se había ido, pero no dejó tras de sí un vacío, sino una idea. Su muerte no debilitó su mensaje, al contrario, lo hizo inmortal. La luz que, según Nehru, se había extinguido, permaneció para siempre en el corazón de la India y del mundo. El legado de Gandhi, la no violencia como arma. El cuerpo de Mahatma Gandhi fue entregado a las llamas, pero las ideas a las que consagró su vida no se extinguieron con él. Continuaron su viaje por el mundo, como un viento silencioso pero imparable de cambio. Aquello que para algunos parecía una utopía, para otros se convirtió en una herramienta real de lucha. La no violencia había adquirido una fuerza nueva y tangible. A principios de los años 50, en Estados Unidos, un joven pastor baptista llamado Martin Luther King Jr., buscando un fundamento para su combate contra la segregación racial, descubrió los escritos y la biografía de Gandhi. Leyó sobre la campaña en Sudáfrica, sobre la Satyagraha en la India, sobre la marcha de la sal y sobre los años de encarcelamiento. En las ideas del pensador indio, King vio no solo una guía moral, sino una estrategia práctica y poderosa. Cuando en 1955 estalló el boicot a los autobuses de Montgomery, fueron los principios de la resistencia no violenta los que cimentaron el movimiento. King insistía, ninguna victoria justifica la humillación del adversario. Se refería a Gandhi como la luz que guió su camino en la oscuridad. Años más tarde, al recibir el Premio Nobel de la Paz, reconocería que sin el ejemplo de Gandhi, su propia lucha habría sido inconcebible. En el otro extremo del mundo, en Sudáfrica, el nombre de Gandhi tampoco había sido olvidado. Allí donde él había iniciado su andadura política, creció, décadas después, Nelson Mandela, el hombre destinado a cambiar el rostro del continente africano. Mandela estudió en profundidad los escritos de Gandhi, aunque con el tiempo el Congreso Nacional Africano optara por la lucha armada. Sin embargo, Mandela siempre subrayó que la no violencia representaba la forma más elevada de coraje. Tras su liberación, se refirió a Gandhi como el hombre que demostró que una sola persona puede alterar el curso de la historia. Las ideas de Gandhi encontraron eco también en el Tíbet. El 14º Dalai Lama, que había sufrido el exilio y la violencia, reconoció en el enfoque gandhiano principios afines a la compasión budista. Articuló su resistencia a la ocupación china sobre el rechazo a la violencia, apelando incansablemente al diálogo, la paciencia y la humanidad. Mahatma Gandhi, ha repetido en numerosas ocasiones, mostró al mundo que la justicia se puede alcanzar no a través de la ira, sino a través de la verdad. La filosofía de Gandhi impregnó también la cultura popular.
Su figura inspiró libros, obras de teatro, y de manera notable, la película Gandhi de Richard Attenborough, galardonada con 8 premios Oscar. El filme se proyectó en aldeas remotas de la India, en universidades de Estados Unidos y en escuelas de toda Europa, convirtiéndose no solo en una biografía, sino en una lección de virtud cívica. Su nombre fue invocado en las protestas de Polonia, en las plazas de Pekín y durante las revoluciones de terciopelo en Europa del Este. No obstante, junto a la veneración, surgieron también debates y críticas. Algunos cuestionaron sus opiniones sobre las mujeres o el sistema de castas, considerándolas anticuadas o contradictorias. Se discutieron sus compromisos políticos y su ascetismo extremo. Sin embargo, ninguna de estas controversias logró eclipsar lo fundamental. Gandhi ofreció a la humanidad un camino alternativo. Enseñó que el fin no justifica los medios, sino que el medio es el fin. No llamó a una revolución de las estructuras, sino a una transformación del alma. No luchó contra enemigos, sino que se esforzó por ver en ellos a seres humanos. Hoy, su rostro adorna los billetes de rupias y su aniversario se celebra como el Día Internacional de la No Violencia. Pero más importantes que estos símbolos son los actos que sus ideas continúan inspirando. Cada persona que se manifiesta en solitario, que rechaza un soborno, que desobedece una orden injusta o que elige el diálogo en lugar de la venganza, perpetúa su obra. El mundo es hoy un lugar más complejo y, quizás, más peligroso. Pero la palabra de Gandhi, serena, clara y cargada de una inmensa fuerza interior, resuena todavía. Su única arma fue la conciencia. Y mientras la conciencia siga importando, su voz no se extinguirá.